Hola, esperando que te encuentres muy bien, te doy la bienvenida al canal y hoy te presento la nueva dinámica que seguirá en el canal debido al reto que se lanzó. Pero hay otros dos canales, que es Todo Lata y de papel y cartón. Así que quiero mandarles un reto para que fabriquen vehículos militares, lo que son tanques, barcos, aviones, cada uno en su respectivo tema. Todo Lata, pues aluminio, todo. Por lo anterior, cambiaré un poco la dinámica del canal y ahora estaré subiendo por secciones lo que es el contenido que se vaya subiendo, lo que son aviones, carros, vehículos, carretas, adornos de pared y demás. Así que procedamos al contenido de este video. Aquí son las partes del avión. En este caso es un MiG-17, un avión de combate soviético. Aquí ya tenía yo las partes, ahí todavía no estaban unidas, lo que es la parte del fuselaje. Prácticamente me llevé una lata en hacer este avión, tal vez un poquito más, porque desperdició algo ya que quería hacerlo todo rojo utilizando la lámina, la lata, el color de la lata del refresco, pero debido a toda la publicidad que tiene y cositas no se aprovechó. Por eso es que lo hice nada más la punta roja y lo demás le voy a dar algunos retoques. Aquí ya tengo ensamblado las alas al fuselaje. Este tipo de estrellitas son las que voy a ocupar. Yo tenía otras estrellitas así como de las que le ponen los maestros a los niños en la frente, pero no las encontré nada más estas. Y ya que las tengo, pues las voy a ocupar para colocárselas al avión. A un lado está la cabina, todavía no está pintada y de color negro. Aquí está ensamblado, pero hay un pequeño detalle para arreglar esta parte del avión. Como ya tiene sus llantitas, y el problema es que en ocasiones la parte de atrás es más pesada que el avión, hace que se levante. En ese caso, y debido a que el tren de aterrizaje es delantero, le voy a poner un peso para que ayude a que el avión no se vaya hacia atrás. En este caso un tornillo, se puede utilizar una tuerca, algún cachito de plomo, algo de metal para que ayude a que el avión mantenga su línea y no se vaya en este caso hacia atrás. Aquí ya está colocada esa parte del peso en la punta, ya le coloqué las estrellitas y ya le puse con marcador rojo algunos de los detalles. Y así es como luce. Estaré subiendo otros modelos en el canal. Este modelo de avión se usó mucho posteriormente, lo que es en el periodo de la Guerra Fría. Vio también acción en la Guerra de Corea junto con el F-86 Sabre. Yo creo que después tendría que hacerlos también para que se vean juntos, son modelos muy parecidos. Y así queda el avioncito, un avioncito así de adorno, el detalle de su tren de aterrizaje, su cabina y el adorno de las alas. Le iba a poner otras estrellas junto a la parte de la cola, pero ya estaban muy grandes y sentí que se iba a ver muy estorboso, como muy amontonado. Si hubieran sido unas estrellas de un tamaño más pequeño hubiera quedado bien, pero por el momento eso era lo que había y eso es lo que le puse. Los adornos en la línea roja nada más fue con un marcador. Hubiera quedado mejor con una cinta. De hecho es mejor ponerlas ahí, te venden una pequeña cintita o recortarla de algún lado. Yo solo se la puse así con un marcador y así es como quedó la parte del avión pintada. Estamos en contacto en el siguiente video. Hasta luego.